Pues grabo yo. ¿Cómo no? Vaya usted con Dios. Profesor, Buenas tengo una noches. pregunta rápida. ¿Cómo no? Adelante. Entonces solo se sube la presentación y no se Solamente. tiene que exponer. No, Ok, muchas gracias. a la orden. Bueno, adelante, Alejandro, por favor, para comenzar con su charla. Sí. Maisa, si puedes ver la presentación, por favor. Se ve perfecto. Sí te agradezco que la pongas en modo Sí. presentación, por favor. Sí. Ok. Bueno. Hoy mi grupo y yo vamos a estar hablando sobre algunos aspectos de la normalización como sus principios, reseñas históricas y algunos ejemplos de métodos y de normalizaciones que ya están hechas. Mi grupo es Ronnie Chávez, Eric Quintero, Alex Pascual, Abdiel Polanco y mi persona Alejandro Corredera. Reseña histórica. Desde mediados del siglo XVI, el interés por la determinación de la medida del globo terrestre y los trabajos que al efecto se llevaron a cabo por orden de Luis XIV pusieron de manifiesto la necesidad de un sistema de pesos y medidas universales. Siguiente. En Estados Unidos se creó la IEC, que es la Comisión Internacional de Electromecánicos. Es la organización líder a nivel mundial encargada de preparar y publicar normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas y electrónicas. Afines a estas actividades se conocen en su conjunto como electrotecnología. Siguiente, por favor. La norma ISO comenzó su trabajo en 1947, se construyó como las normas ISO con 65 delegados de 25 países. El INEM fue creado en la década del 70 y el 90 en Ecuador como entidad encargada de formar normas técnicas, además de emitir certificados. Su nombre es el Instituto Ecuatoriano de Normalización. En 1975, las normas BS 9000 fue aprobada por el Instituto de Estandarización Británico. Siguiente, por favor. La anterior. La norma ISO 9001 del 2015. Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. Principios básicos de la normalización en el proceso de normalización son representatividad, consenso, consulta pública, modificación y actualización. La actividad normalizadora se entiende como la consolidación del conocimiento que es recabado a través de consultas realizadas entre expertos de una rama o actividad productiva. Siguiente, por favor. Objetos de normalización son simplificación. Se trata de reducir el número de modelos y de normas para quedarse únicamente con lo más necesario. Esta también constituye un estudio serio y preciso que consiste en una ordenación racional y sistemática para eliminar todo lo que es fruto de la improvisación, capricho o ignorancia. Reducción de barreras comerciales.
puede reactivar la productividad y el crecimiento mundial. El decrecimiento de la productividad en muchas economías avanzadas y de mercados emergentes tras la crisis financiera internacional está suscitando inquietudes en torno a la perspectiva de crecimiento. Protección al consumidor. Nace de la necesidad de establecer los derechos y deberes que tienen mutuamente productores y consumidores. Así, se busca promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenible. En la economía, obliga a llevar a cabo un profundo cambio a nivel político, social e industrial para conseguir los retos ambientales, económicos y sociales que propone de máximo aprovechamiento de los recursos disponibles y la minimización en la generación de residuos. En este contexto, la normalización adquiere un papel relevante como herramienta para contribuir a los objetivos de la economía circular. Seguridad. El proceso de normalización se aplica en distintos ámbitos donde la seguridad de la información no es la excepción. Consiste en la adopción y adaptación y aplicación de directrices para realizar actividades que buscan generar un beneficio y la cooperación dentro de una organización. La salud. Existen normas del transporte sanitario, residencia de ancianos, laboratorios, hospitales, información sanitaria y además otras normas que, si bien no son específicas y exclusivas, son muy importantes, como por ejemplo las relacionadas con elementos estructurales de centros sanitarios, ascensores, instalaciones, refrigeración, servicios de emergencia, etc. En la comunicación, un estándar puede definir, por ejemplo, el tipo de conector a emplear, las tensiones e intensidades empleadas, el formato de datos a enviar, etc. En resumen, un estándar es un conjunto de normas, acuerdos y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión de los sistemas de comunicación. El empleo de estos estándares presenta las siguientes ventajas. Los productos de diferentes fabricantes que cumplen los estándares son totalmente compatibles y por tanto pueden comunicarse entre ellos, sin necesidad de utilizar adaptadores. El mercado se amplía ya que al existir compatibilidad entre los productos de diferentes fabricantes, la oferta de productos será mayor, pudiendo derivar precios más competitivos. Esto se traduce en una mayor flexibilidad a la hora de elegir y utilizar dispositivos. Se asegura la compatibilidad con productos futuros empleados en la misma tecnología. El objeto fundamental de la normalización es elaborar normas que permitan controlar y obtener un mayor rendimiento de los materiales y de los métodos de producción, contribuyendo así a un mejor nivel de vida. Siguiente, por favor. Espacio de la normalización. El concepto permite primero identificar y después definir a una norma por medio de su calidad funcional y apoyándose. Disculpa, ¿podrías encender la cámara, por favor? Ya voy. Es que como que la internet no, cada vez que prendo la cámara se va. ¿Me ven? Sí, sí. Ahora, como decía, el concepto permite primero identificar y después definir a una norma por medio de su calidad funcional y apoyándose en varios atributos a la vez, las cuales representados por tres ejes que son los aspectos, niveles y dominio de normalización. El dominio de normalización, en este eje se encuentran las actividades económicas de una región, como por ejemplo la ciencia, la educación, la medicina, metalurgia, agricultura, industria alimentaria, fricultura, etc. Un objeto de normalización puede permanecer más a un dominio. Siguiente, por favor. El siguiente nivel es el aspecto de normalización. Es un grupo de exigentes semejantes o conexas. La norma de un objeto puede referirse a un solo aspecto
o bien contemplar varios aspectos, como en el caso general de las normas de producto. Siguiente, por favor. Aquí vemos los 3 niveles, el cual me faltó el nivel Z, que son un grupo de personas que utilizan las normas, ya sean empresas, naciones o multinaciones. Siguiente, por favor. Ok, los principios científicos de la normalización se caracterizan por crear una flexibilidad y una orientación hacia la creación y adaptaciones de ciertas normas o estándares que se vayan a adoptar. Dentro de los principios podemos encontrar la homogeneidad, que lo que quiere decir es que al momento de adoptar una norma o algún estándar, es necesario tomar en cuenta las normas que el objeto ya tenía como estandarizado. O sea que hay que tomar en cuenta las normas que ya existían sobre el objeto para entonces crear o adoptar una nueva norma sobre este. También podemos mencionar aspectos como el equilibrio, que lo que quiere decir es que las normas deben ser una tarea práctica, o la realización de las normas deben ser una tarea práctica porque deben ser eh, eh, adaptables al cambio. Porque si la economía mundial o los recursos de cierta industria aumentan o disminuyen, eso también puede afectar a las normas que se crean sobre el objeto que se va a adoptar. También podemos mencionar la cooperación como un principio científico porque es un trabajo en conjunto. Los integrantes de este conjunto son las compañías de intereses generales, que son instituciones como las universidades o los colegios o algunas otras instituciones que no están tan apegadas al mercado de compraventa de objetos. También podemos mencionar los compradores o los usuarios, que son las personas que no conocen tanto sobre la industria o cómo se manejan las normas y las fabricaciones, pero que aún así estas personas desean que el objeto cumpla con cierta con cierta eh, con cierta exigencia que ponga el usuario. Y los fabricantes, que son las personas que fabrican el objeto, y también pueden ser, en ciertos casos, que también sean las personas que adoptan las normas o creen las normas sobre cierto objeto. En los aspectos fundamentales de la normalización, podemos mencionar la simplificación. Esto quiere decir que un solo producto puede hacerse de diferentes maneras, pero el objetivo es hacer que el objeto se fabrique y se cree de la manera más eficiente, más rápida y que sea de mayor gusto hacia el público al que se dirige. También podemos mencionar la unificación, que es la parte que define las tolerancias de la fabricación y tiene más que ver con los aspectos dimensionales y estructurales del objeto. Ok, podemos mencionar también la especificación como un último aspecto fundamental de la normalización, y tiene por objeto definir la calidad de productos o establecer exigencias de calidad y métodos de comprobación. Para las especificaciones se deben llenar los requisitos que vemos en pantalla, que son que la especificación debe tener una relación directa con el uso que se le ha asignado al producto o al servicio con la fabricación. También deben especificarse las tolerancias en más o menos. Deben preferirse las especificaciones cuantitativas a las cualitativas. Las especificaciones deben ser concretas, complejas, inequívocas, explícitas, inteligibles y sistemáticas. También deben omitirse requisitos irreales o contradictorios,
cada especificación debe tener un método de comprobación y deben preferirse los métodos de comprobación a corto plazo sobre los de larga duración y los métodos no destructivos sobre los destructivos. Todos estos son las especificaciones que las personas deben tener en cuenta a la hora de adoptar una norma hacia algún objeto. La metodología de la investigación. Primero debemos investigar la biografía industrial, elaborar un anteproyecto de la norma basándose en los datos obtenidos, hacer una confrontación del anteproyecto con las opiniones de los sectores compradores, productos, intereses generales hasta llegar a un acuerdo. De ahí promulgar la norma y por último confrontación con la práctica. Gracias. La norma de las normas. Es un documento de primordial importancia en los procesos normativos y es la existencia de una norma para hacer las normas cuya principal función es homogeneizar la producción de normas en contenido y la secuencia de sus capítulos. Siguiente. La relación entre las especificaciones y la calidad. Bueno, la calidad es el grado en que un producto cumple con las especificaciones del diseño y las especificaciones son los valores deseados por la empresa de determinadas características del bien o servicio teniendo en cuenta los requisitos del cliente. El concepto es subjetivo ya que influye la conformidad del cliente con la calidad. Y dentro de ello tenemos lo que es el control de calidad, la trazabilidad y la competencia técnica. Siguiente. El control de calidad. El control de calidad sirve para asegurar que los productos y servicios lleguen con la calidad adecuada a los clientes. En la mayoría de los casos, el control de calidad involucra las mediciones de uno o más variables. Por lo tanto, la metodología juega un papel importante en asegurar la trazabilidad de las mediciones. Para asegurar la calidad de los instrumentos de medición deben ser calibrados y controlados. Un instrumento calibrado es aquel que nos asegura que lo que estamos midiendo es lo más aproximado a la medida deseada. Bien. La trazabilidad. Los puntos claves a tener en cuenta para comprobar si una calibración proporciona trazabilidad metrológica son el procedimiento de calibración documentado, intervalos entre calibraciones, cálculo de incertidumbre, cadena de calibración. Siguiente. Y la competencia técnica. La competencia técnica es la combinación de experiencia, equipamiento y procedimiento que hace que un resultado sea válido técnicamente para evaluar si un laboratorio es competente y hasta dónde alcanzan las mediciones que puede producir de forma válida y que usan expertos técnicos. Estos evalúan el laboratorio durante días y definen si todo está en orden y un laboratorio competente disemina la trazabilidad. Eso es todo, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, rescatando acá algunos elementos que ustedes mencionaron durante su charla. Número 1. ¿Para qué queremos normalizar? A ver quién me puede responder esta pregunta. A ver quién está por allí. Usted va a llamar, profe. Bueno, usted mismo. ¿Para qué queremos normalizar? Bueno, según lo que pude investigar y pude aprender en la charla, queremos normalizar para crear cierta homogeneidad y cierto equilibrio en el objeto que se va a fabricar o que ya está fabricado, porque las normas también pueden ser actualizadas o adoptadas para otros productos. Entonces, es más para tener un cierto control
y un cierto orden a la hora de fabricación y también la venta de los productos. Muy bien, fíjense ustedes un ejemplo. ¿Ustedes saben cuál fue la clave del éxito del señor Henry Ford? La assembly line. ¿Cómo? La assembly line. Ah, muy bien. Pero ¿cómo logró él desarrollar ese concepto de la línea de producción? Que no era realmente de él. Ese concepto de la producción en línea no lo descubrió o no lo inventó el señor Ford. Lo inventó un industrial anterior al señor Ford que se llamó Olds. Hace muchísimos años, muchachos, había una empresa llamada Oldsmobile que fue fundada por el señor Ransom Olds. Él descubrió cómo el concepto de línea de producción, pero la diferencia entre lo que aplicó Olds y lo que aplicó Ford es que Ford, la línea de producción era móvil y el operador se quedaba fijo. En cambio que Olds requería que el operador se moviera de posición a posición. Entonces, antes de que llegara el señor Henry Ford, Ford no inventó el automóvil, no lo inventó. El automóvil, la creación del automóvil se la disputan diversas personas a lo largo de la historia. Hay quienes dicen que el motor como tal lo inventó el señor Benz, no Burns, el señor Benz, Carl Benz. Pero quien le dio la aplicación práctica a eso fue el señor Henry Ford. ¿Y en qué se basó justamente Ford? En la normalización. ¿Por qué? Porque Henry Ford dijo, mira, yo quiero hacer un coche que fue el modelo T, que sea fácil y rápido de ensamblar y que sea accesible al público en general. Él decía, todo hombre tiene derecho a tener una casa y un automóvil. De hecho, Ford en su momento, todo el mundo se moría por trabajar con Henry Ford, porque Ford era el que mejor pagaba. Y Ford decía, yo le pago bien a la gente, porque si yo les pago bien, el día de mañana ellos van a ser clientes de mis automóviles. Y Ford también decía que hay una cosa peor que invertir en un trabajador para que se te vaya. Es no invertir para que se te quede. Entonces, Ford agarró un día varios carros modelos T que él tenía. Y llegó y le dijo, desármenme los 3 modelos T. En una demostración que él estaba. Revuelven ahora todas las piezas. Y la gente fue tomando piezas de un carro y de otro y se dieron cuenta que eran perfectamente intercambiables. ¿Y por qué eran intercambiables? Sencillamente porque todas las piezas estaban hechas con unas especificaciones técnicas. Y ya él en su época, él rechazaba aquellas piezas, aquellas refacciones, aquellos repuestos, aquellos componentes o autopartes, como les queramos llamar, que no cumplían con esas especificaciones. Entonces, hoy en día, si ustedes han tenido que comprar un rodamiento, hay muchas fábricas de rodamientos a nivel mundial. ¿Cuáles son las más grandes? Bueno, las más grandes y más famosas son SKF, FAC, Timken, después tiene NSK, si no me equivoco. Luego tienes una gran cantidad. Pero ¿qué tienen en común todos esos rodamientos? Que las dimensiones están normalizadas. Entonces, usted busca un rodamiento 6206 en SKF, es perfectamente intercambiable con un 6206 en Timken, en NGK, en NTN, en Nachi, en Koyo, en Ichiban, en cualquiera de esas marcas. ¿Okay? Ojo, estamos hablando de las dimensiones. No estamos hablando de los materiales, que es otra cosa. Entonces, eso es la importancia de la normalización. Fíjense que también mencionaron por allí más adelante que las cadenas de suministro son cada vez más largas. Si las cadenas de suministro son cada vez más largas, hay más eslabones en la comercialización. Por tanto, se va perdiendo el contacto entre los productores y los consumidores. Entonces, allí la normalización también actúa como una garantía de calidad. Porque de esa manera, si yo fabrico un producto cumpliendo con los estándares indicados, yo puedo tener proveedores de cualquier país del mundo.
¿Se entiende la idea? Hola, ¿están vivos? Sí. Como nadie me habla, Sí, pienso que se estoy hablando entiende. solo a veces. Sí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Ah, muy bien, gracias. ¿No Por me escuchó, ejemplo, profe? también mencionaron, sí, sí te escucho, gracias. También mencionaron otra cosa por acá, y es la relación entre las especificaciones y la calidad. Entonces, la calidad, podemos definir la calidad cuando un producto cumple una serie de especificaciones para la cual, una serie de especificaciones técnicas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero comprar, no sé, un producto cualquiera. Vamos a suponer que yo quiero comprar un automóvil. Entonces, si ustedes ven, los automóviles tienen una serie de características técnicas que son comunes y que están normalizadas. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar un auto que sea compacto, que sea del segmento C, por ejemplo. Bueno, ese automóvil tiene que tener las llantas de tales dimensiones, tiene que tener el motor, tiene que tener entre 1.4 y 1.6 litros en el motor, tiene que tener, si son 4 cilindros, tiene que tener 16 válvulas y así sucesivamente. Yo voy definiendo las especificaciones de lo que yo quiero. Entonces yo emito mi manual, ¿cómo se llama eso? Mi pliego, eso le llaman pliego, le llaman mis condiciones de compra, lo que yo, a veces le llaman pliego de peticiones, todo de acuerdo a la nomenclatura que use cada empresa. Y yo le presento eso a los proveedores. De repente la Ford me ofrece un automóvil tal, la General Motors me ofrece un automóvil tal, la Toyota me ofrece un automóvil tal, pero todos tienen que cumplir con una serie mínima ¿cómo se llama?, de especificaciones que yo voy a definir. Vamos a poner un ejemplo más fácil. Yo quiero comprar un equipo, una lacto. Yo quiero una lacto que el disco duro sea de tantos tera, que tenga tantos gigas de RAM, que la pantalla sea de tales dimensiones. Entonces, yo mando esas especificaciones a Panafoto, a todas esas empresas que son mis proveedores, y ellos, en base a lo que yo pido, ellos me van a hacer una cotización o una oferta. Después el departamento de compras, que lo pueden llamar de diversas maneras, le pueden llamar compra, abastecimiento o procura, va a hacer el análisis técnico de lo que yo tengo y va a hacer el análisis económico y tomará la decisión en base a diversos criterios, entre ellos cumplir los criterios técnicos, cumplir, ¿cómo se llama?, también el tema de precio también. ¿Se entiende la idea? ¿Qué más dijeron por allí que me pareció interesante? Ah, ok, ustedes comentaron, gracias. Ustedes también comentaron que no es imponer normas por imponerlas. Y ustedes lo van a ver en los casos prácticos que les mandé, que es el segundo grupo de charlas, que es las normas que tiene cada uno. Por ejemplo, se me viene en este momento la norma que habla sobre lo que son los huevos de mesa, los huevos comestibles en Panamá. Cuando ustedes leen la norma, ven los actores que intervinieron en la norma. Ahí trabajaron diversas empresas avícolas. Ahí trabajó también miembros de, qué sé yo, del ministerio. O sea, habían diferentes entes. Pero no es que yo de repente yo defino eso sin consultar a los actores involucrados. ¿Por qué? Porque no es inventar el agua tibia. Es también ver cómo se están haciendo las cosas, cómo se están haciendo los procesos en la actualidad y tratar de que todos tengan un denominador común. Y eso va amarrado también en las industrias con una cosa que se llama gestión del conocimiento. En la gestión del conocimiento, justamente, yo recopilo toda esa información, todas esas prácticas que no están escritas y yo las coloco en un documento por escrito para que el día de mañana, cuando yo no esté, mi sucesor ejecute los procedimientos de la forma correcta. ¿Se entiende la idea? Muy bien. ¿Qué más tenemos, por favor? ¿Tenemos algún otro grupo para el día de hoy? Perdón, que no entendí. ¿Puedes repetir, por favor, que no escuché bien? Bueno, la verdad que no Yo creo que nosotros éramos escuché la idea que me estaban diciendo. Ustedes eran los únicos. No, había otra persona por allí que quedó pendiente. No sé qué habrá pasado por allí.
Sí, ustedes eran, porque el grupo 9 ya se presentó la semana pasada. Ellos hablaron de los gráficos de Chujar, hablaron de Taguchi, hablaron de Deming. De Taguchi, perdón, no Taguchi, Taguchi. Muy bien. Entonces, comentarios del examen. Ya lograron ver sus notas, jóvenes. Las notas del examen están ya disponibles en la plataforma. Corregí todo lo que tenía por allí. Todos los intentos que se presentaron fueron corregidos. Por favor, si tienen alguna discrepancia, algún comentario, alguna inconformidad, me la escriben al correo. A mí no me Yo sale la quisiera nota. hacerles algunos comentarios en general. ¿Quién me habló, por favor, que no vi? Pinzón. Arcelio, sí, la nota no me sale. Antes me fijé y no me sale. Voy a revisar de nuevo ahorita, a ver. Caramba. Ah, bueno, cómo no. Pero usted ya la logró ver. No. La vi en una ocasión y ahora nunca la pudo ver. No, es que casualmente hoy entré a la plataforma Bueno, del Moodle y bueno, no me sale. Igual voy a revisar porque revisé antes como a las 4 de la tarde, no sé si era la página que no estaba actualizada. No, sí, yo tengo todo eso allí. Pero mira, me sale en gris, no me sale. Ahí hay una casilla, una columna que dice examen parcial y otra que dice total de examen parcial. La que dice total de examen parcial te muestra la nota del 1 al 100 y la otra es la nota del 1 al 20, que era lo que valía el examen. Profe, yo estoy viendo ahorita y me sale Hay personas que tienen. no intentado. Profesor, Ustedes, por favor, que Manuel Tienen que Velasco. meterse en calificación. ¿A calificación? Sí, métete en calificación. Voy para allá. en calificación sí se logra ver. Sí, yo vi el mío delante. Okay. Yo estoy en calificación y me sale examen parcial, que en ponderación calculada me sale un porcentaje, pero en rango de 0 a 20 no me sale nada. A mí tampoco. ¿Cuánto le sale en lo que le salga en esa ponderación de 0 a 100, cierto? Ahí Sí. me sale el porcentaje, entonces esa es la calificación. ¿Cuánto le salió de 0 a 100? ¿En 100 cuánto le salió? Me salió Bien. 0. Le salió 0. De 0 a 100 no, es que sale como si no tuviese calificado, profesora mismo. Ajá. No sé. ¿Cómo se llama usted? Disculpe otra vez que no lo... Manuel Velázquez, profesor. Igual me pasa a mi profe. Igual me pasa, profesor. Wow. Lo mismo, profesor, acabo de revisar, estoy igual. Aquí, por ejemplo, Velázquez tiene su nota acá. No sé por qué no la podrá ver. Acá me sale de 0 a 100 me sale 0. ¿Ustedes, disculpe? Yo soy Manuel Velázquez. Qué raro, porque yo estoy viendo acá su nota de 0 a 100 y a usted le sale aquí 92 de 0 a 100. Ok, entonces... No logro verlo. Caramba. Profesor, una pregunta. De todos sus estudiantes, el total de esta materia, aparece que todos lo hicieron. Porque a mí en la plataforma aparece como que no intenté hacer el parcial. ¿Ustedes? Igual me sale a mí. Agdiel Pinto. Sí. A ver, Pinto. Déjame un segundo acá. Profe, a mí tampoco me sale nada. Aquí Pinto tiene su nota aquí. Ah, que bueno, yo listo, corregí, profe. yo corregí 40 evaluaciones, pero aquí tengo a Agdiel Polanco y a Agdiel Pinto y tiene sus notas toditas. Ah, listo, profe. Sí, aquí están. Lo que pasa es que hay unas personas que me deben todavía el parcial y está disponible a partir de mañana. Cuando esas personas que me deben, las personas que me escribieron que no pudieron presentar el parcial en la fecha acordada, cuando ellos terminen, que ya si mañana no se presentan, ya no les doy más oportunidad, ya yo voy a dejarlo abierto para que ustedes puedan ver la nota. Puede ser por eso. Pero bueno, algunos comentarios que les quería hacer al respecto.
al respecto del parcial. Número 1, uno debe medir conforme a lo que uno tiene. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir la pared, yo ahí dejé esas preguntas, las dejé abiertas para que ustedes, futuros colegas, hagan uso de su imaginación. Si yo voy a medir la pared de mi habitación hay varias paredes. Hay paredes que están perfectamente delimitadas y paredes que no. Hay paredes que puedo medir con láser y paredes que no. Hubo personas que me dijeron, prefiero medir con un medidor láser. Por supuesto que es válido medir con el medidor láser, siempre y cuando yo tenga con el medidor láser topes para hacer la medición. Si yo tengo, por ejemplo, un lado que tiene un tope y el otro no lo tiene, ¿dónde ubico yo el medidor? En el lado que no tiene el tope, para que el otro lado me haga el tope y pueda tomar la medida. Si la pared es interna, está perfectamente bien delimitada, no hay ningún problema. Pero si la pared es una pared externa y no tengo nada que me la delimite, ¿cómo voy a medir? Tengo que medir con la cinta, a menos que yo me consiga un par de tucos por allí, un par de elementos que me permitan tener el tope. Pero usted dijo que no se podía usar otros artefactos. ¿Cómo? Según yo recuerdo, en el problema que usted puso decía que no se podía utilizar otro artefacto. Exactamente, pero ¿quién dijo que un trozo de madera es un artefacto? Un trozo de madera no es un trozo de madera. Lo que les quiero decir es que hubo personas que me respondieron que iban a medir con el medidor láser y para mí esa respuesta era válida. Y otras personas que me dijeron que voy a medir con la cinta métrica, para mí esa respuesta también es válida. No tengo ningún problema con eso. Hay preguntas en las cuales sí fui más exigente. Por ejemplo, tengo un manómetro burdo que calibré hace un mes en Pascal, en bar, perdón, con una precisión de 0.2 y el de 0.5. ¿Cuál es mejor utilizar allí? El de precisión 0.2 que el de 0.5. Y si voy a medir bar, no tengo por qué buscar el manómetro en PCI, ¿no les parece? ¿Cierto o falso? Uno también debe medir conforme a la medida que quiere tomar. Si yo voy a medir, por ejemplo, dígame. ¿Quién habló por allí que se me quedó cortado? Sí, es cierto lo que dice. Es dependiendo de lo que uno quiera medir. La herramienta que le dé el valor y que esté bien calibrada. Entonces, por ejemplo, muchachos, si yo voy a medir, por ejemplo, una pared, yo no voy a medir con la regla de mis hijos. Yo voy a medir con la cinta métrica si tengo cinta métrica, si no mido con el láser, y siempre y cuando lo pueda usar. Ahora bien, si yo voy a medir un eje, si es un eje de una bomba, no hay tanto problema, yo lo puedo medir con el calibrador. Pero si es el cigüeñal y yo lo tengo que rectificar, es un trabajo de muchísima precisión. ¿Con qué lo debo medir? Con un micrómetro, no lo debo medir con un micrómetro. Y eso lo dije, eso lo conversamos en clase, cuando el grupo que explicó las aplicaciones de los micrómetros en los talleres de tornería. Es con un micrómetro, porque el cigüeñal es una pieza muy precisa. Entonces, exactamente, tengo que tener una medición allí bien, porque en un eje no es tanto, pero el cigüeñal es que ¿cómo se llama eso? El cigüeñal, cuando ya tú superas la tolerancia, ya eso no sirve ya. El cigüeñal no va a trabajar bien. El cigüeñal que cualquier vibración o una mala medida que tenga el cigüeñal puede ser que el mismo se rompa también. Sí, señor. Eso es correcto. Por ejemplo, cuando el cigüeñal se desgasta más de un lado que de otro, puede vibrar. Y esa vibración hace un ruido horrible. Y después, ¿qué le queda a usted? Bajar el cigüeñal y mandarlo a rectificar. Usted rectifica, y lo que hace cuando rectifican es que rebajan. A veces, ustedes escuchan por ahí que dicen, no, que lo vamos a recortar. Realmente lo que hacen es que reducen el diámetro. Y como tienes que compensar la distancia que hay entre la bancada y el cigüeñal, tú pones un casquillo, o realmente son una suerte de rodamiento, no son realmente rodamiento, lo llamamos casquillo. Entonces esos casquillos tienen que tener una medida mayor que la medida estándar. Entonces, por ejemplo, otra pregunta que les puse que era, si mi sistema de medición de monitoreo se daña y yo quiero medir si hay vibración,
la vibración yo sé que es por desalineación. Yo paro el equipo y aun, si lo que tengo es un nivel, jóvenes, uso un nivel para validar eso. No es lo mejor porque lo más primitivo que se usa es un nivel. Si tengo un reloj comparador, uso el reloj comparador. Si tengo un nivel láser, uso el nivel láser. Si lo mido con una reglita y con unas lainas, también es válida. Con una regla también es válida. Con ese tipo de cosas, y eso es válido. Ahora, unas personas que me dieron unas respuestas que por supuesto no eran. Por ejemplo, hice en la pregunta del cigüeñal, unas personas me hablaron de un instrumento que era para medir dureza. No, señores. No estás midiendo la dureza, lo que estás midiendo es el diámetro del cigüeñal. No querías medir la dureza. No me acuerdo el instrumento que mencionaron. Una persona por ahí que me dijo, no, cuando el cigüeñal está girando, yo lo puedo medir en línea con un instrumento así asado. También lo di como válido, porque es un instrumento que es de mayor precisión que un micrómetro. Okay. Pero en el torno lo que tienen es un micrómetro, que es un instrumento bastante antiguo y tiene una altísima precisión. Esta pregunta por ahí me hicieron por allí que me llamó la atención. Ajá, en el caso de los motores jóvenes. La pregunta les decía, aumenta el consumo eléctrico. Muy bien. Pero también noto que ha sido progresivo y que va disminuyendo la velocidad del motor. Rodamiento. Exactamente. Rodamiento. Primero, no que hay un capacitor, señor. Los capacitores sí es verdad que hay de arranque y de funcionamiento. Pero el capacitor funciona como una batería. Entonces, mosca, cuando ustedes lean, no copien y peguen, jóvenes. No copien y peguen porque ustedes van a ser ingenieros. Y tenemos que aprender a discriminar la información que conseguimos en internet. Hay que pensar, vamos a ver. ¿Dónde se soporta un motor? Un eje de un motor se soporta en los extremos. ¿Dónde va? Es que hay en los extremos un par de rodamientos. Es lo único que te soporta el motor. Y si esos comienzan a trancarse, comienzan a frenarte el motor. Y al frenarte el motor tiene que vencer una inercia mayor y consume más energía. Por ejemplo. A mí me decían, no, que para la temperatura usa un pirómetro. Si usted no tiene más nada que un termómetro de mercurio, úselo. Para mí también era válido. No había ningún problema. Pero en esa pregunta sí que fui inflexible porque eso era típico de rodamiento, eso también lo mencionamos en clase. Así que tienen que prestarle más atención a las charlas de sus compañeros. Déjenme buscar por acá el examen también por aquí, abrirlo y hacerle otros comentarios también de lo que vimos allí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, quiero escuchar también las opiniones de ustedes también. ¿Qué tienen que decirme al respecto? Por ahí me dijeron la semana pasada que el examen los había puesto a pensar. Esa es la idea. Son parcial, parcial semestral. Yo creo que aquí vimos suficiente contenido como para sacarle buen provecho a todo el material que vimos. Profe, ¿no puede decir la nota si salimos más o menos? Bueno, si no tienen problema en que yo divulgue las notas por acá, yo no tengo ningún problema. A quien me pregunte yo se la digo. Solamente tengo que buscarla porque déjenme buscar aquí supuestamente esto es para la confidencialidad y todo lo demás. Déjenme cerrar la grabación. Si no hay más ningún comentario ya, déjenme cerrar la grabación entonces. Damos entonces por concluida la grabación. Feliz noche.